Buenas tardes, respetado tutor Rolando Díaz. Mi nombre es Brian Felipe Salazar Camargo. Soy estudiante de Administración en Salud. A continuación voy a explicar el video del transporte a través de la membrana. Aquí encontramos la membrana celular. Dentro de ella se encuentran los fosfolípidos, que son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los lípidos de esta son fosfolípidos y los más importantes de estos son la fosfatidilcolina, que es la lecipina, la fosfatidiltelanolamina, la fosfatidilcerina y la esfignomielina. Em, Estas son moléculas anfipáticas ya que poseen un extremo hidrofílico muy polar, que es la cabeza, y un extremo hidrofóbico no polar, que están constituidas por dos largas cadenas de ácidos grasos. Los extremos no polares con fobia al agua, pues ya que el agua es polar, forman el interior hidrofóbico de la membrana, mientras que los extremos muy polares se orientan hacia la superficie donde hay agua, que también es polar. También encontramos en ella el colesterol, que contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida. Esto debido a que su rígida estructura cíclica esteroide se interpone entre las colas de los fosfolípidos y disminuye la capacidad del movimiento de los ácidos grasos y provoca el endurecimiento de la membrana plasmática. También encontramos las proteínas que, mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de estas dependen también de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan material hacia el interior y exterior de la célula. Otras también sirven como receptoras de enzimas. em, y en igual caso, los lípidos y las moléculas de las proteínas pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente, lo que se conoce como difusión lateral. A través de la membrana, las proteínas de la membrana se clasifican en proteínas periféricas, que estas se localizan a un lado de la bicapa lipídica y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana, o proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Estas pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. También encontramos la proteína integral, que están íntimamente unidas a los lípidos. Suelen también atravesarse en la capa lipídica una o varias veces hasta por 24 horas. Por esta razón también se les llama proteínas transmembrales. Los biológicos celulares solo pueden liberarla rompiendo la bicapa con detergente. Algunas de sus funciones son formar canales que faciliten el paso de los iones, actuar como receptores en los procesos de comunicación entre células y poseen actividades enzimáticas. También fijan los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular. Son específicos, reconocen por medio de receptores antígenos y células extrañas. Encontramos también dentro de ella los carbohidratos, que estos son moléculas que se encuentran ubicadas en su mayor parte de la superficie externa de la célula. Contribuyen a la asimetría de la membrana. Con el microscopio electrónico se observan como una capa blanca por fuera de la membrana plasmática y por lo general son oligosacáridos que se unen a los lípidos formando glucolípidos al unirse a las proteínas que forman glucoproteínas. Esta cubierta de glucólidos constituye la cubierta celular o la glucocáliz, a la que se le atribuye funciones fundamentales como las siguientes, las cuales son presentar propiedades inmunitarias, también protegen la superficie de la célula, intervienen en los fenómenos de reconocimiento celular, en los procesos de adhesión entre óvulos y espermatozoides. Tenemos que se distinguen también los óvulos de la propia especie de los de especie diferente. Encontramos también mecanismos de transporte de molécula, que este es el intercambio de materia entre el interior de la célula y su ambiente externo. La bicapa lipídica de la membrana, que actúa como una barrera que separa dos medios acuosos, el medio donde vive la célula y el medio interno celular. Encontramos las células requieren nutrientes del exterior, que deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo, también deben mantener estable su medio interno. La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que esta permite el paso de pequeñas moléculas y también bloquea el paso de otras. El transporte a través de las membranas depende del tamaño de las moléculas y se divide en dos grandes grupos, los de bajo peso molecular y los de elevado peso molecular. El transporte de las moléculas de bajo peso molecular se lleva a cabo mediante el transporte pasivo y el transporte activo. Encontramos el transporte pasivo, que es de difusión simple. Este es un proceso
de sustancias a través de difusión de sustancias a través de la membrana que se produce siempre a favor del gradiente de concentración, es decir, donde existe mayor concentración hacia el medio donde las concentraciones son menores. Ese transporte puede darse mediante difusiones simples y fusión facilitada. Eh, encontramos la difusión simple, que la difusión simple es el paso de las pequeñas moléculas a favor del gradiente de concentración. Este puede realizarse a través de la bicapa lipídica o a través de los canales proteicos de difusión simple a través de la bicapa. Este tipo de difusión simple es propio de las hormonas esteroides, que son las moléculas lipídicas, el éter, que es el anestésico, y fármacos liposolubles, también de sustancias apolares como el oxígeno y nitrógeno, algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño, como el agua, el dióxido de carbono, el etanol y la glicerina, también atraviesan esta membrana, que es de tipo de difusión simple. La osmosis, que es un tipo de difusión donde el principal solvente en los sistemas biológicos, las moléculas de agua pasan a través de una membrana semipermeable de una región donde existe una mayor concentración de estas moléculas, a otra de menor concentración, eh, difusión simple a través de los canales. Se lleva a cabo mediante las proteínas del canal. Estas proteínas poseen un orificio o canal interno cuya apertura está regulada por ligandos, que son hormonas neurotransmisoras. Estas se unen a una determinada región de la proteína del canal para que presenten una transformación estructural que provoca la apertura del canal. De esta forma entran los iones de sodio, de potasio, de calcio y de cloro. Em, Ahora encontramos también la difusión facilitada, que esta permite el transporte de pequeñas moléculas polares, que son los aminoácidos y los monosacáridos, entre otros, que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren que las proteínas transmembrales faciliten su paso. Estas proteínas se denominan transportadoras, que son carrier o peramasas, que al unirse a la molécula de transporte presentan un cambio en su estructura. En este tipo de transporte también intervienen las proteínas de membrana transportadoras, pero estas requieren energía de forma de ATP, para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Por eso es que este transporte se realiza en contra de los gradientes electroquímicos. La bomba de sodio y la de potasio, un ejemplo de transporte, es un claro ejemplo de transporte activo, ¿no? Bueno, como les estaba explicando, del transporte activo, em, tenemos aquí que la bomba de sodio y potasio es un ejemplo del transporte. Esta bomba requiere una proteína que bombea 3 iones de sodio hacia el exterior de la membrana y 2 iones de potasio hacia el interior. Esta proteína actúa contra el gradiente de su concentración gracias a la actividad enzimática que tiene como ATP. Em, Pasa también, esta rompe el ATP y obtiene la energía necesaria para el transporte y genera el ADP más P. Em, Aquí, como pueden ver, el claro ejemplo. Tenemos también el transporte de moléculas de elevado peso molecular, que algunas de las sustancias de estas pueden entrar o salir de las células sin atravesar la membrana por procesos completamente diferentes de los vistos anteriormente. Estos procesos implican la fusión o la escisión de membranas y tienen una importancia fundamental para las células. Encontramos la endocitosis, que es medida por receptor. Encontramos las moléculas específicas que estas van a entrar a la célula. Se combinan con proteínas receptoras incluidas en la membrana plasmática. Este tipo de endocitosis es el mecanismo principal por el cual las macromoléculas se captan con las células eucariotas. Encontramos que la endocitosis medida por receptores es selectiva y mucho más eficiente que la pinocitosis. Esta está involucrada en el intercambio de sustancias entre células. Encontramos que el transporte de moléculas grandes hacia el exterior de las células se lleva a cabo mediante la exocitosis y la transcitosis, que en la exocitosis, la célula expulsa productos de desecho o específicos de secreción. El mecanismo mediante el cual se realiza este proceso, es el siguiente. Encontramos ciertas vesículas em, intracelulares que estas se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática. Su contenido se libera en el exterior. La fusión de las membranas es mediada, en general, con proteínas que se llaman
proteínas de fusión. En este proceso se da lugar a la incorporación de la membrana de la vesícula secretora, que es la membrana plasmática en el momento que el contenido de la vesícula es liberado. De esta manera crece la membrana plasmática y para recuperar el tamaño de ella, ya que mediante la endocitosis se disminuye el tamaño. En la transcitosis ocurre un conjunto de fenómenos que permiten que la sustancia atraviese todo el citoplasma celular de un polo al otro. Esto implica doble proceso de endocitosis. La exocitosis es un mecanismo propio de la célula endotelial que reviste los capilares sanguíneos, transporta las sustancias desde el medio sanguíneo hasta los tejidos que rodean los capilares.